El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista. Un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos. Realizado con el apoyo de USB Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Panóptico, el programa radial de la carrera de Ciencia Política hecho en convenio con la plataforma Es de Politólogos, donde vigilamos todos los puntos de vista. Para este episodio tocaremos un tema de alto interés por su impacto mediático y en lo que se conoce como el capital simbólico. En ese sentido hablaremos sobre la incidencia que ha tenido la cultura coreana en procesos de transformación, como es el caso de las pasadas protestas sociales en el marco del paro nacional en Colombia en 2021. Para ello tendremos a dos invitadas que se han especializado y concentrado en estos temas. Por una parte, tendremos a Andrea Cervera Robles, comunicadora social y periodista, activista en temas de feminismos y de nuevas ciudadanías, Gobierno Abierto. Adicionalmente es la coordinadora de comunicaciones del Instituto de Política Abierta. En nuestro otro segmento contaremos con Sofía Carrero, la cual es experta en cine coreano y tiene una amplia conocimiento en temas de comunicación política y nuevas ciudadanías. Estimada audiencia, esperamos que disfruten este episodio de El Panóptico. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio de El Panóptico, auspiciado por la Universidad San Buenaventura de la sede de Bogotá, que ha encarado este hermoso proyecto junto con Es de Politólogos. Matías Boglione les saluda desde Córdoba, al igual que nuestra invitada del día de hoy, Sofía Ferrero Cárrega, que es licenciada en Comunicación Social y especialista en crítica de cine. Sofi, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Siempre es curioso cuando me entrevistan porque digo, bueno, ¿qué generará curiosidad? Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy tiene mucho que ver con el fenómeno del K-pop. Por eso es que queríamos contar con tu presencia, porque sabemos que conoces mucho del tema. Y bueno, sin más introducciones, me gustaría empezar preguntándote, Sofi, o que nos cuentes brevemente si es correcto pensar a Corea del Sur, ¿no?, como una industria cultural en sí misma, o si quizás es más preciso hablar de una industria cultural asiática, ¿no?, más en general. No, tiene mucha personalidad Corea del Sur. Yo no estoy un poquito resistente a generalizar. Lo que sí sucede desde Occidente es que no conocemos prácticamente nada de Asia. Entonces, cuando un país sobresale por sobre otro, quizás da la sensación de que fuera algo un poco más general, pero la verdad es que no. Sí, una de las características de Corea es este encuentro entre lo global y lo local, que lo hace tan asequible a Occidente, pero al mismo tiempo con características muy propias de la coreaneidad. Son películas, la música quizás un poco menos, porque el pop es bastante occidental, y ahí sí quizás hay un encuentro, pero bueno, BTS, por ejemplo, que es la banda más conocida del K-pop, canta todo en coreano, ¿no? Entonces resulta un poco extraño que es un idioma tan difícil, tan distinto, tan desconocido, no tenemos idea de lo que están diciendo si no conocemos el idioma, y sin embargo que sea tan famoso, ¿no? Pero sí, yo hablaría de una industria cultural coreana. Entiendo. Sí, es todo un fenómeno, ¿no? Y claramente hay mucha tela para cortar todavía, porque, bueno, si bien parece algo bastante novedoso, no estoy seguro de la afirmación que estoy haciendo, pero ¿desde qué año crees vos que puede pensarse que esto es un fenómeno global? ¿Crees que las redes sociales han tenido algo que ver? Sobre todo retomando esto que decías vos recién, que más allá de la distancia con el idioma, ¿no?, quizás es algo muy consumido incluso en Occidente. Sí, bueno, hay un montón de cosas para decirte. Primero que también soy un poco resistente a usar el término de consumo. Por lo menos yo no tengo esa relación ni con las imágenes ni con la música. Yo veo, yo escucho, yo leo, pero no consumo, no me siento una consumidora en general. A veces sí, en situaciones más relajadas, pero no tengo esa relación de uso con los bienes culturales, digamos.
El K-pop en realidad nace a fines de los 90 en el contexto de una democracia muy, muy joven nace en esa década. En Corea antes hubo, guerra civil, invasión japonesa, golpes de Estado duraron 20 años, etcétera, etcétera, hasta fines de los 90 que llega finalmente la democracia. Y ahí se abre Corea al mundo con una serie de políticas culturales que de hecho son muy estudiadas porque es muy notable lo que pasó ahí. Y como incluso ciertas políticas culturales que empiezan en un gobierno dictatorial desarrollista se continúan en gobiernos en democracia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viví en España entre 2007 y 2012 y yo en 2008 fui a ver una banda de K-pop en Barcelona, por ejemplo. América Latina sí, fue más de nicho, mucho más tiempo, y recién en 2018 se empieza a abrir más general. Por supuesto que el K-pop lo primero que tiene es mucho éxito en Asia. Primero en Corea, después sale a Asia, después llega a Europa y después viene a América Latina, digamos. Y tiene que ver también, con un montón de cuestiones, una generación que es nativa digital, una posmodernidad que plantea una distinción o cierta similaridad a través de distinguirse de lo que el resto está escuchando, ¿no? En esta oferta tan avasallante de todo lo que hay para ver, de todo lo que hay para escuchar. Bueno, yo voy a escuchar algo asiático, ¿no? Que no tiene mucho que ver. Creo que responde un poco a eso y sí, 2018, 2017, pero no mucho más. Entiendo. O sea, sin duda el fenómeno de las redes sociales supongo que ha derribado algunas barreras, ¿no? En este sentido, no solamente, incluso para los grandes medios tradicionales que tuvieron que adaptarse, ¿no?, a este nuevo ritmo que las redes sociales vienen imponiendo desde hace por lo menos 15 años. Y supongo que en ese sentido no es casual que, con las transformaciones que se van dando con la globalización y esa especie de fronteras diluidas, el K-pop se haya podido abrir paso en la cultura occidental. Te consulto en este sentido, Sofi, ¿qué conexiones tiene el K-pop con el apogeo de los consumos culturales orientales en Occidente, ¿no? Más allá de que, como me dijiste recién, no te gusta la palabra consumos. ¿Qué pensás de esto, ¿no? De las conexiones que tiene el K-pop con los consumos culturales en esta parte del mundo. Mira, no creo que haya una relación muy definitiva, porque por ejemplo yo empecé porque cuando yo me recibo de la universidad acá en Córdoba, en Argentina, me voy a Barcelona a hacer un posgrado en crítica de cine y en ese momento en Europa el cine coreano, 2007-2008, la estaba rompiendo en festivales de cine, ¿no? Entonces, yo entro a Corea por el cine y de hecho por el cine más de autor, por un cine mucho más de festivales, digamos, de autores. Empiezo a estudiar el idioma y termino viviendo en Corea 3 años después, donde viví 3 años, ¿no? Me volví a Argentina en 2016. Yo jamás tuve ningún tipo de afinidad, aún hoy no la tengo, con Japón. No me interesa el manga, me gusta mucho el cine japonés, pero cero afinidad con la animación, cero afinidad con la música, no me siento... Sí conocí, por ejemplo, cuando yo estudié coreano en Barcelona, casi todas mis compañeras venían de estudiar japonés y eran amantes de la primera hora del manga. De hecho, su relación con Asia empieza ahí. No empecé en Corea y me fui a Japón. Sí, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, que son un poquito más abiertas, yo soy como muy coreanista, pura raza, empiezan en Corea, después ven por ejemplo, muchas novelas de Tailandia, estudian chino, pero les gusta mucho la música coreana, son como más mix. Pero bueno, lo primero que sucedió fue Japón, que Japón lo que sí pasó fue que se quedó mucho en el nicho, se quedó en una comunidad muy chiquita, no fue extensivo, no fue nunca popular, interés por el manga, por la animación japonesa. Lo que sí pasa con Corea, que si bien puede parecer una novedad, hay artistas y bandas que van, qué sé yo, a Brasil, a Chile, a México, en Argentina, han hecho muy poquitos conciertos y no muy masivos, pero en Chile, México y Brasil han llenado, no sé, miles y miles y miles de personas. Eso no pasa con Japón, por ejemplo, ¿no? Interesante, Sofi. La verdad que estas diferenciaciones que por ahí haces con Japón no la había tenido en cuenta. Está bueno poder hacer esas declaraciones. En este sentido, retomo un poco lo que vos recién decías, que te declaras coreanista, ¿no? ¿Crees que
que se puede pensar al K-pop como un movimiento social y político, o podríamos decirlo así, que tenga algún tipo de influencia, ¿no? Vos, sobre todo con lo que mencionabas del público joven el que está alcanzando. Sí, es interesante tu pregunta. Hay de todo, como en todos lados. Lo que sí tengo para contarte, por ejemplo, es que las seguidoras de BTS son grandes militantes en Twitter y hubo una manifestación, se me van los detalles, pero si no me equivoco fue con el Black Lives Matter, las vidas negras también importan, que se sabía que la policía iba a reprimir ciertos lugares. Entonces, las seguidoras de BTS se pusieron todas en función de esto y bloquearon no sé qué en Twitter y se armó así un quilombo y no fueron realmente, manejaron el mundo ese día. Se pusieron a favor de esta causa, que voy a decir, bueno, no tiene nada que ver con el K-pop, pero eso es mucho de las seguidoras de Corea, por ejemplo. Las seguidoras del K-pop en Corea, cuando hay alguna catástrofe o cuando sucede algún desastre natural, por ejemplo, las seguidoras de BTS, del fan club, donan, no sé, 1.000 kilos de arroz para la comunidad tal, ¿no? Entonces, estas cuestiones de movimientos sociales, no, yo no he sentido que repliquen tantísimo, pero cuando suceden son como muy fuertes, justamente por la masividad, que no parece si uno no conoce, pero son realmente movimientos muy masivos. En Corea en sí mismo son cuestiones, así como te cuento, más de solidaridad con momentos muy precisos, pero no me consta mucho más de lo que te estoy contando, digamos. No, por supuesto, más allá de eso, por un lado pienso que es quizá un poco, no sé si decir la palabra apresurado hablar de movimientos sociales, pero muchos de estos movimientos tipo enjambre, ¿no? Que es lo que vos estás describiendo, que se ponen de acuerdo en torno a una problemática particular, que se organizan un boicot, por ejemplo, como le pasó incluso al candidato Donald Trump, que se pusieron de acuerdo a través de TikTok para reservar entradas en un estadio para después no ir. Son fenómenos que lógicamente están muy relacionados con el auge de las nuevas tecnologías, y no solamente eso, ¿no? Para no caer en la mera instrumentalidad de la tecnología, sino que va más allá y tiene mucho que ver con las nuevas identidades, ¿no? Que suscitan entre los jóvenes. Parece súper interesante los ejemplos que das porque van en esa consonancia, ¿no? Esta nueva cultura del enjambre, ¿no? Hay muchos autores que lo describen de distintas formas, como militancia de sillón o el slacktivismo, el clicktivismo, que son fenómenos que son cada vez más comunes y bueno, desgraciadamente todavía poco estudiados. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, Sofi. ¿Pensás que podemos pensar en algunos efectos particulares que tiene Asia, sobre todo en nuestra cultura occidental? Porque obviamente, por lo general, con este tipo de fenómenos se suele hablar de una especie de invasión cultural, ¿no? Como en su momento también sucedió bueno, con Estados Unidos, por ejemplo, invadiendo culturalmente los demás países, llevando su cultura del consumo, la cultura occidental a los otros países. Parece un efecto inverso ahora, ¿no? Muchas personas hablan de una invasión cultural asiática. ¿Qué pensás de estas expresiones? ¿Crees que tienen asidero? ¿Crees que hay una especie de... Supongo que es difícil pensarlo desde el punto de vista una organización de parte de los estados de Asia para invadir culturalmente a los países occidentales? Me parece un poco mucho, ¿no? Pero hay un fenómeno cultural latente y bueno, me gustaría saber qué pensás respecto a eso. Yo no creo que invasión sea la palabra. Sí, si querés que hablemos en términos de políticas culturales, podemos hablar de soft power, que es el poder blando, que son políticas culturales que están relacionadas a la diplomacia cultural, en el sentido de generar poder, a ver cómo explicarlo de una manera sencilla, generar poder y buena imagen a través de diferentes cuestiones, que en definitiva te dan un éxito comercial. O sea, todo tiene que ver con el capitalismo, está muy relacionado con políticas que en definitiva están orientadas a vender más, ¿no? Pero soft power me parece mucho más concreto que hablar de invasión cultural. El soft power, por ejemplo, lo que hace es que cambie la opinión sobre Corea, o que por lo menos conozcamos algunas cosas sobre Corea en países que no teníamos idea, que son tan lejanos que desconocíamos, que por ejemplo las marcas como LG, Samsung, y marcas de autos, etcétera, etcétera, usen en sus publicidades a celebridades famosas relacionadas al K-pop, a la ola coreana, y por eso les implique toda una imagen que les viene dada solamente por usar
como imagen publicitaria y de marketing, sería eso el soft power, una cosa más de marketing, donde no te quieren vender directamente, pero sin embargo, a la hora de vender, sí vuelven a ese valor agregado que se generó con esta buena imagen que generó el K-pop, digamos. Invasión me parece muy fuerte, sí me parece que está buenísimo en principio que la cultura hegemónica occidental, que es la norteamericana, vaya perdiendo un poco de exclusividad, que cuando pensemos en pop nos vayamos directamente a Estados Unidos, sino que tengamos otras cosas en la cabeza, porque el mundo es muy amplio y creo que eso sí está bueno de la globalidad, de poder ver todas estas cuestiones que antes no. Vos pensás, por ejemplo, que cuando empiezan los doramas, que son las series coreanas, que ahora hay en Netflix y es como muy fácil encontrar y dar clic, pero en su momento, cuando yo empecé a ver doramas, por ejemplo, en 2007, salía en Corea el episodio y al otro día ya estaba subtitulado, o sea, subtitulado el inglés, por ejemplo, ¿no? Y un poquito más tarde el español, pero no tardaba más de 1 o 2 días. ¿Quiénes hacían esos subtitulados? Los fans, las fans, que era una cosa absolutamente altruista y desinteresada para que, así como yo entiendo, ustedes también entiendan. Porque la primera persona que podía hacer el subtítulo era la persona que estaba entendiendo lo que escuchaba, ¿no? Entonces, invasión me parece un montón, sí me parece un término que puede usar aquel que está perdiendo hegemonía, pero está hablando siempre desde su pérdida de poder, digamos. El soft power, yo te estoy hablando de otra cosa. Sí, lógicamente. Estoy completamente de acuerdo con vos que quizás el concepto de soft power va mucho más en consonancia con esto. De hecho, son muchos los países que actualmente están usando esta estrategia. Se me viene a la cabeza Turquía, por ejemplo, incluso el Estado de Israel también, que utilizan mucho esto de quizás no venderte productos, pero sí ideas, ¿no? Sofi, por último, me gustaría preguntarte o invitarte a que nos compartas una reflexión pensando un poco hacia dónde crees que va este fenómeno del K-pop, ¿no? Pensando un poco en el futuro. Vivimos en un momento, creo yo, que la hegemonía de los futuros posibles todavía está en manos del neoliberalismo, que sigue siendo muy eficiente a la hora de decirnos cómo se va a ver el futuro, y se nos ocurre hacer series y películas sobre el fin del mundo, sobre las catástrofes ambientales, en lugar de atenderlas en el presente, y por ahí puede ser un panorama un poco desolador. En este sentido, ¿crees que el K-pop hacia el futuro o incluso la música en general tiene que aportar a permitirnos imaginar otros futuros posibles? Qué difícil tu pregunta. Es una pregunta súper difícil. Yo creo que el K-pop es música pop que está diseñada para gustar. Es una industria súper poderosa y lo que quiere es vender. Fin. Lo que suceda con eso y la forma que tome en otros territorios, por ejemplo América Latina, puede ser muy interesante. ¿Por qué? La entrada justamente de tolerancias hacia diversidades, que cada vez cuesta más, ¿no? O sea, un mundo cada vez más globalizado y cada vez somos más intolerantes a la diferencia. Pero bueno, eso va a depender de la forma que vaya tomando. Qué sé yo, estos atisbos que mencionamos de los fanáticos y fanáticas del K-pop que se pusieron a hacer este tipo de acciones me parece re interesante, pero al mismo tiempo creo que no tiene nada que ver con el K-pop. O sea, en Occidente lo que sí pasó fue que las personas en principio que les empezó a gustar el K-pop eran los y las raras de los grupos. Los que no tenían nada que ver con cuerpos diversos, con sexualidades diversas. Eso se ve un montón si vas a algún concurso de baile. Por ejemplo, a mí alguna vez me invitaron a ser jurado de la CAF, que es una convención que empezó siendo de Japón y después terminó siendo de Asia. Y bueno, y una vez hicieron solamente de Corea. Y era increíble lo claro que estaba eso. O sea, había chicas no binarias, había cuerpos no hegemónicos, era todo lo que fuera de ahí podía ser considerado raro, ¿no? O sea, lo que tenían en común era que no había uno igual al otro. Eso me pareció increíble y me pareció espectacular que chicos de 10, 12, 15, 20 años encuentren comunidad ahí. Eso me parece re importante, pero no tiene nada que ver con el K-pop. Porque el K-pop, así como acá es raro y es alternativo, en Corea es lo mainstream. Es como si te gustara, qué sé yo, Justin Bieber. Va a decir, no, la verdad es que no me interesa nada lo que tenga para decir, no me interesa porque es un negocio, bla, bla, bla. Bueno, acá es lo alternativo.
Entonces, por eso te digo, va a depender mucho de la forma que vaya tomando. También se pueden volver grupos súper resentidos entre sí, porque también hay mucha competencia para ver quién sabe más. Yo por ahí me han hecho alguna entrevista en YouTube y hay un par de comentarios que yo digo, sí, esto puede llegar a ser un problema. No, ese no actúa ahí, como poniéndose súper específicos porque manejan un datito más que vos, o porque le erraste en que no era 2007, era 2008. La verdad es que yo no estoy compitiendo con nadie, digamos, y yo no creo saber más que nadie. Yo sí conozco el idioma, doy clases del idioma, conozco el cine, viví allá y viajo ahora de nuevo, pero no me creo mejor que nadie. De hecho, mientras más sé, más me doy cuenta que no sé, porque empiezo a tomar noción, ¿no? Las personas que creen saber posiblemente son las que menos saben, justamente porque no han llegado al punto de decir, ok, es una cultura que tiene más de 5.000 años, es una lengua que empezó, bla, bla, bla. Bueno, entonces eso, decirte que puede pasar cosas súper interesantes como no, pero nada de lo que suceda va a tener que ver directamente con el K-pop, porque el K-pop es una industria, son canciones diseñadas para pegarla. De hecho, muchas de las canciones de K-pop se hacen en Suecia, por ejemplo, que es el mismo estudio donde se hacían las canciones de ABBA. Entonces, no tiene mucho que ver con Corea en sí, en un punto. Qué interesante este último dato de ABBA. Sí, recuerdo las palabras de un viejo amigo que estudió licenciatura en composición musical y sí, me decía esto, es como una fórmula en muchos sentidos la música para que pegue y se te quede grabada en el cerebro. De todas formas, me quedo con estas últimas reflexiones, Sofi, respecto a los usos, ¿no? Creo que está bueno hacer foco en eso, en la apropiación, ¿no? En este caso de la música, como también se apropian de las tecnologías para organizar boicots o diseminar demandas en el ecosistema digital. Y nada, muy interesante todo lo que hemos charlado, Sofi. Sí, por ejemplo, lo último que te cuento, el K-pop, si vos ves los videos, por ejemplo, ya no tanto, pero hace unos años estaban los cantantes, chicos y las chicas, con los pelos, por ejemplo, los cabellos teñidos de diferentes colores. Bueno, eso en la calle no se usa. Nadie anda con pelo rosa, azul, verde, cosa que sí sucede acá, por ejemplo. Muchas de mis alumnas están teñidas, ¿no? Tienen como esta asociación de lo que ven y tratan de vestirse como los cantantes de K-pop y qué sé yo. Eso en Corea no se usa en la calle. Es como mucho show. Es el show. Es la puesta en escena, es performático, precisamente. No tiene nada que ver con eso. Entonces, creer que conocemos el país porque sabemos de K-pop, o porque vemos muchos doramas, o porque vemos documentales, ojo con esa soberbia. Porque en realidad, en el país de ciegos, el tuerto es rey. O sea, sí, sabes un poquito más porque no sabemos nada de Corea en realidad. Pero sí, hay un peligro que puede salir disparado por cualquier lado. Pero yo soy bastante optimista y también hemos visto lo otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece re interesante igual que le estén dando en esta plataforma desde politólogos un lugar a esto, porque son fenómenos también que por ahí se subestiman. Parecen estupideces o parecen cosas de chicos o superficiales porque los ves bailando y qué sé yo. Y en realidad son cosas muy importantes, son políticas de Estado que tienen 30, 40 años y que son muy exitosas. Entonces nos estamos perdiendo una información súper valiosa ahí para aprender y ver qué está pasando. Así que bueno, encantada con esta entrevista. Gracias, Sofi. Y nada, me quedo con esto que dijiste al último, con ojo con subestimarlo. Me recuerda una reflexión de Schopenhauer que decía que la verdad, por lo general, atraviesa 3 fases, ¿no? Primero es ridiculizada, después recibe oposición violenta y bueno, y finalmente termina siendo aceptada. Así que quizás es un camino que le toque recorrer al K-pop. Sofi, no tengo más que palabras de agradecimiento, no solamente desde politólogo, a quien represento en esta entrevista, sino también a la Universidad San Buenaventura, que se copó con esta idea, que le interesó y que nos interesa hacer un poco de divulgación pública de la ciencia a través de tocar estos temas que bueno, quizás como en el caso del K-pop, no está recibiendo la atención que debería. Así que, Sofi, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Ya regresamos al Panóptico y pasamos a nuestro segundo segmento. En la Universidad de San Buenaventura, todas las carreras tienen registro calificado, certificando la calidad. San Buenaventura es tu mejor elección. USB Radio suena. Dale play.
La Universidad de San Buenaventura desea mantenerse en contacto con sus egresados. Actualiza tus datos a través del portal de servicios de tu página web www.usbvoc.edu.co y entérate de todos los servicios que tu universidad tiene para ti. Teléfono 667-1090, extensión 101. Correo electrónico egresados@usbvoc.edu.co. USB Radio, la emisora que nos une. Un espacio de entretenimiento e información. Con música y programas bonaventurianos. USB Radio, la emisora que nos une. USB Radio suena. Dale play. Bienvenidas al Panóptico. Comenzaremos nuestro segundo segmento de este episodio sobre la cultura coreana en los procesos de transformación y movimientos sociales. Primeramente, cuéntanos brevemente qué es el K-pop y desde qué año es un fenómeno global. El K-pop es unas siglas que hacen referencia al pop coreano. K al principio pues habla de Korean Pop y este pop coreano pues tiene unas visiones muy distintas de manejarse en el mundo del pop, ¿no? Nace en los años 90 con el grupo Seo Taiji and the Boys y con este grupo se populariza este género musical en Corea del Sur. Y se empiezan a crear empresas luego de esto específicas para hacer entrenamiento de personas que quisieran ser artistas. Y de allí empiezan a salir grupos de artistas, artistas solistas, etcétera, que empiezan a combinar géneros musicales, traen muchísimas visiones de la música negra, traen estéticas también de la música negra, pero también de música asiática como tal, como puntualmente música coreana, música china, y bueno, mucha de la música occidental, y la vuelven pues un género musical. Y una tendencia, más que todo, es una tendencia que busca mostrarse diferente, que busca generar conceptos alrededor de un universo, y es hoy una industria gigantesca, empresas enormes, y quizá uno de los grandes aportes a la economía coreana los brinda la industria del K-pop hoy en día. Bueno, ¿y se le puede pensar como un movimiento social y político? Al K-pop como tal, como el género o la industria musical, es muy difícil considerarla un movimiento social y político, porque las tendencias que tienen los artistas que hacen parte pues, de esa industria es hacer apolíticos. Es algo que se observa mucho, que quizá como consecuencia de las relaciones que se tienen con países del sudeste asiático, entonces es muy difícil que se muestren con una postura política muy fuerte. De hecho, esto es casi que baneado o mal visto o lo evitan demasiado, mostrar una postura política determinada. No importa si es como a favor o en contra de algo. Usualmente no hay muestras de cultura política en estos artistas. Es más como si estuvieran siendo personajes completamente políticos y lo único que transmiten es a través de su música y su estética, en muchos casos, como la moda, etc. Este tema de la moda político atraviesa muchas reflexiones que se tienen sobre los artistas de K-pop, porque no lo hacen con su voz en muchísimos casos. ¿Y qué efectos podemos pensar que tiene Asia en nuestra cultura occidental a través de esta invasión cultural asiática? Yo creo que es muy difícil pensar en Asia está influyendo a través de el K-pop en la política, porque las audiencias que tiene el K-pop pues son muy diversas y van desde cortas edades. Podemos encontrar fans del K-pop que son niños, niñas, niñas, y podemos encontrar personas adultas completamente fans del K-pop por muchísimos años. Pero esta característica política que yo te comentaba, creo que es lo que no me permite a mí encontrar un punto de inflexión muy fuerte en la influencia que podría tener para el occidente o para el resto de continentes. Sin embargo,
el artista que te mencioné en los 90, que popularizó, quizá uno de los fundadores del K-pop, como lo conocemos hoy, Seo Taiji and the Boys, fue un artista que en su tiempo se mostraba como muy rebelde en la sociedad coreana, pues traía muchos mensajes políticos y sociales fuertes, sobre todo de como mucha inconformidad en cómo estaba viviendo la sociedad coreana. Entonces, esa misma inconformidad, ese mensaje social que intentaba transmitir Seo Taiji, se quedó en muchísimos artistas a lo largo del tiempo. BTS, por ejemplo, es un grupo, y el grupo ahorita más famoso de K-pop a nivel internacional, y tiene millones de fans, y estos millones de fans han recibido mensajes no solo como de salud emocional y mental, sino también mensajes muy claros que se han dado en discursos frente a UNICEF, o mensajes que han dado sus canciones sobre el salirse de los mismos moldes que tiene la sociedad y el que está bien ser diferente, y ese ser diferente permite a las personas sentirse identificadas con estos artistas, ¿no? Ese buscar y ese amarse a sí mismo, etcétera. También son unos artistas que apoyaron el movimiento de Black Lives Matter en su momento con una donación bastante grande durante las protestas de Black Lives Matter en el 2020. Y esto mismo pues lleva a que las fans sean muy políticas, pero no exactamente porque el artista haya sido necesariamente político en muchísimos casos. Es decir, el ser voz de un problema social o el intentar comunicar un sentir social no necesariamente va conectado con una política, y eso es como algo que, o con una identidad política, una postura o un personaje político. Sin embargo, sí lleva a estas reflexiones y sí lleva a las personas a reflexionar sobre eso. Y nada, muchísimos otros artistas se ven reflejados, por ejemplo, en la moda. Muy difícil que los artistas coreanos te digan o salgan al público, por ejemplo, a decir que son personas LGBTIQ+. Sin embargo, pues a través de la moda se da el discurso, ¿no? Entonces se empiezan a tener reflexiones de la moda política, y este artista X se ha vestido con la bandera LGBT en algún particular momento, o construyó letras que eran letras que no tenían un género específico al cual estaban dirigidas las canciones. Por ejemplo, han habido artistas que sí han salido adelante diciendo pues que son LGBTIQ+. Por ejemplo, encontramos un artista que se llama Holland, que sí desde antes de lanzarse, de hacer su debut, pues ya se sabía que era un artista LGBTIQ+. Sin embargo, no es común dentro de la industria que se revelen esos datos como personales de los artistas. Quizá también pues por la sociedad en la que viven, quizá también por a las industrias gigantes a las que se enfrentan, y esta característica que yo menciono política es muy constante, no queremos que esto se vuelva un asunto político, sino que sea algo que cualquier persona, no importa su postura o su pensamiento, se siente identificada con. Y esas son como las reflexiones de la industria particularmente, pero hay otras muchas más que dar sobre, por ejemplo, las personas que siguen esta industria. Y es ahí donde encontramos puntos de inflexión, como lo que sucedió en el paro nacional en Colombia, o lo que sucedió en el Black Lives Matter en el 2020, y otras experiencias que han sucedido en Chile, en México, en estallidos sociales muy particulares en Chile, por ejemplo, que también ha habido apoyo pues de fans del K-pop, y se muestra como una unidad, y se muestra como un momento como álgido en el que, por tener estas reflexiones y por atravesar tanta diversidad, creería yo, también salen muchas personas adelante pues, con sus posturas políticas, sociales, y haciendo ciberactivismo en muchísimos casos. Andrea, muchas gracias por tu intervención y por tus aportes en este panel, en esta entrevista. Quisiéramos cerrar, y a ti, Ana Teresa, por supuesto, por desarrollar todo el segmento. Quisiéramos finalizar y dejar, digamos, un pequeño espacio abierto en términos si quieras añadir algo adicional a esta entrevista, Andrea, o quieras cerrar con algún tipo pues, de acotación o comentario al respecto de toda tu intervención. Sí, yo creo que, pues esto mencionando como la manera en la que se mueven los fans en momentos álgidos o en momentos como de estallido social, como pues lo vimos y lo presenciamos en Colombia en el 2021, y que viene con las experiencias del Black Lives Matter del 2020, creo que cabe mencionar o cabe resaltar que
claro, son personas de todas las edades, son personas que se suman a algo porque creen en algo, porque sienten que tienen que defender algo. También porque hay una gran mayoría de jóvenes, yo diría que la mayor cantidad de fans del K-pop son hoy Gen Z y Millennial, y esto lleva a que sean personas que se cuestionan muchísimo comportamientos que otras generaciones no se cuestionaban, por ende tienen la iniciativa muchísimo más afinada para hablar de los temas que les importan, como hablar en contra del racismo, o hablar en contra de la xenofobia, o hablar en contra de la homofobia. Y es visible, sobre todo, también hablar en contra pues, del machismo y de conductas misóginas que se ven incluso dentro de los mismos artistas que les gustan. Como que ahí se junta un poquito con el tema de la cultura de la cancelación y todo, pero existen de manera constante reflexiones sobre estos temas dentro de las fans del K-pop, o personas fans del K-pop, porque hay fans hombres y mujeres. A veces la generalización también es entender que solamente hay mujeres y no, pero este tema de tanta diversidad, también cabe resaltar que no todas las personas que les gusta el K-pop siempre están de acuerdo con este tipo de acciones, ¿no? Y no siempre están de acuerdo con el mismo tipo de pensamientos. Uno encuentra de todo en la viña, en la viña del Señor, como dicen por ahí. Pero, no sé, particularmente en Colombia, pasa también en otros países como Filipinas, hubo una cercanía de los fandoms, o lo que se conoce como fans de cierto grupo, hubo cercanías a personajes políticos. En Filipinas fue a Robredo, la candidata presidencial de este año, y en Colombia a Gustavo Petro. Y estas cercanías políticas surgieron de maneras muy distintas. En Filipinas, la cercanía política nace de las fans de K-pop hacia ella. Me siento identificada con ella y voy a utilizar esto que tengo como mi fandom, mi grupo, para comunicar algo y para expresar algo. Entonces veía uno en fotografías y en videos de la candidata en muchos carteles de Carats por Robredo, y era Carats, un fandom de un grupo que se llama Seventeen, y se veía muchísimo esta dinámica desde las fans como iniciativa propia hacia ella. No estoy segura y no me queda la certeza de si hubo alguna cercanía finalmente de parte de ella o de su campaña hacia las fans del K-pop previa a que esto sucediera, pero esto fue lo que se vio, ¿no?, desde afuera. Y en Colombia sucedió al revés. En Colombia fue el candidato y la campaña del candidato acercándose al grupo, a grupos de personas que les gustaba el K-pop. Y sucede pues por la conexión que tenían, o el momento en el que participaron las personas que les gustaba el K-pop, fans de K-pop, en el estallido social del 2021. En el paro nacional se sumaron con muy fuerte activismo a silenciar hashtags con desinformación sobre el paro, y en este momento electoral, Gustavo Petro fue electo ahorita, y que es el presidente de Colombia ahorita, se utiliza, o más bien busca la manera de conectar esto que sucedió en el paro y esta población que hizo ciberactivismo en el paro con su campaña. Entonces es él quien hace el acercamiento primero, y luego es la respuesta a las fans. Creo que es una dinámica interesante, es una dinámica, perdón mi perro, es una dinámica que vale la pena, creo yo, estudiar y ver a fondo. Pero sí, creo que hay un gran universo sobre el K-pop que uno desconoce todavía y que uno termina de conocer, creo que nunca. Y perdón, mi perro otra vez. No se va a callar de aquí a media hora por ahí. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu contribución, por tu intervención. Descuida, no hay ningún problema. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu intervención, por estar en este panel de El Panóptico, que es un programa radial que hemos venido desarrollando con ES de Politólogos y el programa o la carrera de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura. Como siempre, pues muy agradecidos por parte pues, de los estudiantes, de todas las politólogas y politólogos pues, que hacen parte de esta plataforma, y cada uno de los miembros pues, del equipo de esta iniciativa. Esperamos contar contigo en próximas oportunidades y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estimada audiencia, muchas gracias por su participación en este episodio del Panóptico. Los estaremos acompañando en una próxima oportunidad. El Panóptico. Vigilamos todos los puntos de vista.
un programa de la carrera de Ciencia Política en convenio con la plataforma Es de Politólogos, realizado con el apoyo de USB Radio.